Bendiciones, bienvenidos a la clase número 6 de Historia de la Iglesia 1. Estamos tratando del periodo de la Iglesia que es llamado de la Iglesia medieval. Hoy día vamos a estar viendo entonces algunos de los esfuerzos reformadores monásticos. En las clases anteriores, ustedes se acuerdan que vimos cómo fue que surgieron los movimientos monásticos, cuáles eran sus objetivos iniciales, a qué se prestaron después con el paso del tiempo. Y aquí en el periodo de la Iglesia medieval vemos que el movimiento monástico ya está bastante establecido, bastante fortalecido, y lamentablemente el crecimiento, la autoridad, etcétera, que los monjes y los monasterios adquirieron, por fin también tuvieron su mala influencia que causaron corrupción, libertinaje y tantas otras cosas. Entonces hubo algunos en este periodo de la Edad Media que intentaron hacer reformar este movimiento y específicamente la vida adentro de los monasterios, para que pudieran otra vez volver a los objetivos iniciales que tenían cuando empezaron. Entonces, el monasterio en Cluny empezó como un intento de reformar el monacato y luego toda la iglesia, pero abandonó la labor manual, se enriqueció y decayó espiritualmente. Uno de sus monjes, llamado Bruno de Tula, fue nombrado papa por el emperador, pero no quiso aceptar el papado del emperador. Marchó descalzo a Roma, donde el pueblo y el clero lo nombraron Papa León IX. Se opuso a la simonía, que es exactamente la compra y venta de oficios eclesiásticos. Era una práctica que en ese entonces aquí de la iglesia medieval era muy común. Las personas que deseaban oficios o cargos eclesiásticos simplemente los compraban por una buena cantidad, por supuesto, y esta característica, este hecho, se llamó simonía. Y al matrimonio de los clérigos también este papa se opuso. Ya había una práctica anterior que recomendaba que los curas y los clérigos, toda la parte eclesiástica de la Iglesia Católica, debería abstenerse del casamiento o de tener familia, deberían mantenerse célibes. Entonces, él se opuso al matrimonio de los clérigos. Provocó el cisma con el Oriente, enviando al inflexible consejero Humberto a visitar al patriarca de Constantinopla. Humberto fue exactamente quien excomulgó al patriarca y a todas las iglesias leales a él en el Oriente. León IX también encabezó un pequeño ejército para combatir a los normandos. Fue derrotado y encarcelado hasta poco antes de su muerte. Otro monasterio en Citao lanzó una reforma llamada la Cisterciense, a la cual se unió el joven Bernardo de Claraval por el año 1091-1153. Practicó el misticismo práctico combinando meditación con labor manual. Se convirtió en el pregador más popular de Europa. Predicó la Segunda Cruzada, vamos a ver más adelante este tema, alrededor de 1147-1148, y promovió la mundial autoridad espiritual y terrenal del Papa. Como resultado, los papas empezaron a usar con más frecuencia el título Vicario de Cristo.
Bernardo escribió himnos, incluyendo Cabeza Ensangrentada. El papado entre el año 1073 y 1453. En el año 1073, el monje Hildebrando, uno de los consejeros de varios papas, fue electo papa con el nombre de Gregorio VII. Este fue uno de los papas más importantes que hubo en este periodo de la Iglesia Católica. Sus sueños de retomar el Oriente y España por fuerza militar no se realizaron y se enfocó en la reforma de la misma Iglesia. Reformó las morales del clero, prohibiendo el matrimonio del clero y la simonía, pero en muchas partes no obedecían sus mandatos. Cambió el sistema de elegir al Papa de un voto popular en Italia a un voto por el Colegio de Cardenales. Luchó para liberar a la Iglesia del control del Estado y obtener el derecho para que la Iglesia eligiera a su obispo, a sus obispos. Afirmó que el obispo de Roma era el único universal que tenía autoridad de poner y deponer obispos, que le pertenecía el imperio, que tenía autoridad de deponer a los emperadores, que la Iglesia romana nunca había errado ni podía errar, y que el Papa podía anular los votos de lealtad de los vasalos a su soberano, y que todos los papas eran santos. Entonces, observen cómo este papa Gregorio VII, que era antes se llamaba Hildebrando, cómo él fortaleció y engrandeció el poder del papa. Hubo mucho conflicto sobre el nombramiento de obispos entre Gregorio y el emperador Enrique IV, a quien Gregorio excomulgó, perdonó y volvió a excomungar. Gregorio había convocado una dieta quiere decir una asamblea, una reunión, en Augsburgo, en la cual eligieron un nuevo emperador que se llamaba Rodolfo, provocando una guerra civil. Tras la muerte de Rodolfo, Enrique marchó a Roma, tomó la ciudad, nombrando un nuevo papa, Clemente III. Aquí observamos cómo el conflicto entre el poder político, los poderes políticos, que ya no eran del Imperio Romano, sino de distintos países, y el poder de la Iglesia, específicamente del Papa y de la Iglesia de Roma, estaban ahí muy constantes. Y siempre la Iglesia Católica y el Papa deseaba y se decía que tenía más autoridad que cualquier otro en la faz de la tierra, incluso por encima de los emperadores, y que todos los emperadores, reyes y gobernantes deberían aceptar sus reglas, sus normas y someterse a la autoridad del Papa. Mientras que muchos gobernadores, muchos reyes y muchos emperadores no aceptaban y no concordaban con esta autoridad del Papa. Y ahí vemos los conflictos, como en un momento los papas destituían o nombraban emperadores y reyes, en otros momentos los reyes y emperadores nombraban otros papas, y etc. Entonces era un conflicto bastante constante. Gregorio tuvo que pedir ayuda a los normandos, quienes destruyeron a Roma, o sea, los mismos pueblos que habían invadido Roma, destruido Roma, fueron a los que el Papa buscó ayuda para poder lograr vencer a los reyes o emperadores que se oponían a su gobierno como Papa. Gregorio murió en exilio, habiendo perdonado a todos sus enemigos, menos a Enrique y Clemente, a quienes consignó al tormento eterno.
Su imposición del celibato monástico sobre el clero eventualmente prosperó y causó que muchas de las esposas de los clérigos fueron destituidas y consideradas como concubinas o prostitutas, y sigue causando problemas en la iglesia romana hasta la fecha. Entonces, aunque ya había esta regla, pero muchos no la observaban, entonces muchos curas y muchos obispos tenían familias, tenían esposas. Y este papa específicamente entonces obligó el celibato a todo el clero de la Iglesia Católica y ordenó que las esposas de los clérigos fueron destituidas, consideradas como concubinas y prostitutas, despedidas, y esto, por supuesto, trajo un gran problema, así como sigue habiendo un gran problema hasta la fecha de hoy. Otro papa importante de este periodo fue Urbano II, alrededor de 1088 y 1099. Restauró algo del prestigio del papado y respondió a la petición del Oriente predicando la primera cruzada en 1095, que defiende la Tierra Santa. Otro papa fue el Papa Pascual II, también ahí alrededor de 1099, 1118, siguió teniendo conflictos con el emperador. Promovió a Enrique V que se rebelara contra su propio padre. Llegó a un acuerdo con el emperador Enrique V de un tipo de separación de Estado y Iglesia, pero no prosperó por intereses intransigentes de los dos lados, o sea, tanto del parte del Papa, cuanto de la Iglesia, cuanto por parte de los gobiernos políticos. El emperador lo encarceló hasta que el Papa le concedió el derecho de nombrar a los clérigos. Después de otra invasión de Roma por Enrique, Pascual murió sin haber logrado su propósito de liberar la Iglesia de los reyes. Durante su reino, el primer obispo a territorio americano fue nombrado, que fue Erik Gnupsson, obispo de Groenlandia y Vinlandia, probablemente en la región de Canadá. En el Concilio de Letrán II, en el año 1123, los derechos del Estado y de la Iglesia se reconocieron y las relaciones entre el Papa y el emperador mejoraron temporalmente. Sin embargo, en Inglaterra, que no era parte del Santo Imperio Romano, la controversia seguía, porque Guillermo el Conquistador había insistido en nombrar a los obispos, algo que Hildebrando toleró, pero porque Guillermo apoyaba sus otras reformas. Entonces, también vemos como hubo siempre algo de apoyo mutuo en algunas cosas para que pudieran, en fin, mantenerse ahí cada uno en su posición. Elevó el arzobispo de Canterbury y junto con él reformó y solidificó la Iglesia de Inglaterra. Guillermo II nombró a Anselmo como arzobispo de Canterbury. Sin embargo, las relaciones entre Anselmo y Guillermo y luego Enrique I se deterioraron. Durante el reinado de Enrique II, el popular arzobispo Tomás Becket fue asesinado en el año 1170. Otro papa, Inocencio III, del año 1198 hasta 1216, declaró que el papa ocupa una posición intermediaria entre Dios y el hombre.
es inferior a Dios, pero superior al hombre. Es juez de todos, mas no es juzgado por nadie. Entonces, observe qué declaración más osada y soberbia de este Papa Inocencio III, que también es uno de los grandes destaques como Papa en este periodo de la Iglesia medieval. Si pudiéramos mencionar dos papas muy importantes de este periodo, fue exactamente Gregorio y Inocencio. Su reinado fue el apogeo del poder del papado. Utilizó la excomulgación, el interdicto y otros medios para manipular la política de Alemania, Francia e Inglaterra. Gobernó a Roma directamente e hizo decretos para todo el imperio. Usó la fuerza militar para exterminar a los albigenses en el sur de Francia. Los albigenses eran exactamente uno de estos grupos que llamamos de iglesia disidente, uno de los grupos que se ausentó o se desligó de esta iglesia que estaba completamente corrompida. Entonces vemos que hasta aquí el Papa Inocencio III, los conflictos entre política, Estado y Iglesia, papado, Iglesia Católica específicamente, estaban siempre ahí para ver quién era lo más importante, quién tenía más autoridad que el otro. Y a partir entonces de Inocencio III, él se pone por encima y utiliza sus poderes y toda su habilidad exactamente para subjugar todos los reyes, emperadores y para tener incluso injerencia en la política. Convocó el Concilio de Letrán IV en el año 1215, que tocó toda la vida de la Iglesia, requiriendo la confesión y la comunión anual y usando la palabra transubstanciación por primera vez en un documento oficial. Entonces, en este concilio se instituyó que la gente debería buscar a los curas, a la iglesia, hacer confesión de sus pecados, y ahí la iglesia entonces empieza a prescribir las penitencias, lo que la gente tenía que hacer para que sus pecados pudieran ser perdonados. También se utiliza por primera vez la palabra transubstanciación, hablando de la cena, que quiere decir que el pan y el vino se transformaban en el momento de la cena en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Aunque esta idea ya estaba presente y en muchos lugares, en muchas iglesias, específicamente la Iglesia Católica, desde muy temprano creía así y enseñaba así, pero aquí en este concilio es que por primera vez y oficialmente entonces se utiliza este nombre y esta enseñanza. Promovió la Cuarta Cruzada, en la cual capturaron a Constantinopla en el año 1204 y impusieron el imperio y la Iglesia Latina, que duraron hasta 1261, dañando aún más las relaciones entre la Iglesia occidental y la oriental y debilitando a Constantinopla. El poder, la centralización y la opulencia de la Iglesia romana provocaron algunas reacciones que anticiparon la reforma del siglo XVI. Otro papa importante, el Papa Gregorio IX, del año 1227 hasta 1241, estableció la Inquisición para combatir la herejía y restaurar a los herejes a la iglesia, pero cayó en muchos abusos. Entonces, este papa es el papa que estableció lo que llamaban de la Santa Inquisición, y que fue algo así terrible, una institución de la Iglesia Católica
que persiguió, torturó, martirizó y mató a cualquier persona que decía cualquier cosa en contra de la Iglesia Católica, que no concordaba con lo que la Iglesia Católica hacía o decía. Si hubiera por lo menos una sospecha de que alguien no concordaba con la Iglesia Católica, ya era suficiente para que esa persona fuera arrestada, fuera denunciada y estuviera entonces bajo el juicio de la Inquisición. Cuando vamos a estudiar Historia de la Iglesia 2, vamos exactamente a empezar hablando un poco de lo que fue la Inquisición para que ustedes tengan una idea de la crueldad que fue este movimiento de la Iglesia Católica. Y esto fue en contra de judíos, fue en contra de cristianos, de cualquier, incluso en contra de cristianos ou católicos que não concordavam com a Igreja Católica. Em contra também era uma tentativa de combater a los muçulmanos, os islâmicos, aunque eles especificamente não foram arrestados ni perseguidos por la Inquisición, porque fueron expulsos de España, específicamente a donde estaban alojados. Entonces, este papa es el papa que establece y pone la Inquisición a servicio, era el tribunal de la Iglesia Católica y fue algo muy terrible, muy terrible, muy injusto, muy arbitrario. Creo que la peor cosa de tantas cosas malas que la Iglesia Católica hizo y promovió, creo que lo peor de todo fue exactamente la Inquisición. Otro papa fue Bonifacio VIII, del año 1294 hasta 1303, marcó el decaimiento del poder del papado. Francia ejercía mucho poder sobre la Iglesia y el rey Felipe de Francia encarceló brevemente a Bonifacio en el año 1303. Después, el rey francés trasladó la sede del papado a Aviñón. Este periodo fue llamado de cautividad babilónica, porque había un papa en Roma y un papa en Francia. Y mientras esto estaba pasando, la ciudad de Roma cayó en caos. Gregorio XI volvió a Roma en el año 1378 y murió poco después. En el año 1378, los cardenales eligieron a Urbano VI en Roma, quien empezó a actuar en forma irracional. Luego los cardenales anularon su elección y eligieron a Clemente VII, un francés que fue coronado en Aviñón. Y los dos papas se excomulgaron uno al otro. Entonces aún seguía un papa en Francia, un papa en Roma, y había una guerra, entre comillas, entre esos dos papas, uno intentando ser más importante que el otro y uno intentando tener más autoridad que el otro. Entonces vemos que con Bonifacio el papado llega a su punto más elevado y a partir de ahí entonces, por causa de tantas cosas terribles que había en la práctica y en la vida de la iglesia, del clero, etcétera, etcétera, este poder papal empieza a declinar un poco y pasan muchos conflictos. De cierta manera, todas estas cosas van a ayudar para la reforma posteriormente, algunos siglos después. Estos dos murieron y los cardenales romanos eligieron a Bonifacio IX y los franceses a Benedicto XIII.
En el año 1409, los cardenales romanos y franceses convocaron el Concilio de Pisa. Depusieron a los dos papas, lo cual ellos no aceptaron, ninguna parte ni la otra parte, y eligieron a Alejandro V o V, teniendo como resultado 3 papas. Entonces, aunque depusieron los dos anteriores, el romano y el francés, esta deposición no fue aceptada y ellos se siguieron actuando como si fueran papas. Entonces, en los inicios de los años 1400, la Iglesia Católica llegó a tener 3 papas al mismo tiempo. En el año 1414, llamó el Concilio de Constanza para decidir entre los 3 papas. Todos los 3 fueron depuestos y se escogió a Martín V en el año 1417. En ese concilio declararon que los concilios generales eran la autoridad máxima de la Iglesia y requirieron de la reunión regular de concilios para reformar la Iglesia. También condenaron a Juan Hus y lo quemaron. ¿Quién fue Juan Hus? Fue exactamente uno que es considerado como un pre-reformador, un pre-reformista. Fue alguien que era un cristiano bíblico y verdadero y estaba exactamente en contra de todas las prácticas de la Iglesia Católica, denunciaba estas prácticas, predicaba la Biblia, enseñaba la Biblia y por esto él fue considerado un hereje y fue condenado en este Concilio de Constanza y posteriormente fue quemado vivo. Martín V y sus sucesores intentaron socavar el trabajo de los concilios y restaurar al papado su poder perdido. La resistencia de los papas a los concilios efectivamente detuvo la reforma a la Iglesia Católica y preparó el camino para la reforma protestante. Vamos a ver aún otros personajes importantes de este periodo de la Iglesia medieval. Uno de ellos fue Anselmo, arzobispo de Canterbury, por alrededor del año 1033, enseñó la doctrina de la muerte vicaria de Cristo. En su Cur Dios Homo, demostró la necesidad de la encarnación para que hubiera una satisfacción suficiente. Desarrolló la prueba ontológica de la existencia de Dios. Otro personaje importante fue Abelardo, fue un brillante pensador que era bueno para crear enemigos, demostrando los errores de los demás. Se enamoró de una jovencita llamada Eloísa, pero su relación terminó trágicamente. Bernardo de Claraval lo atacó y consiguió que fuera condenado como hereje en el año 1141, aunque después fue restaurado. Estos dos anteriores que hemos visto, Anselmo y Abelardo, eran cristianos que estaban exactamente enseñando las verdades bíblicas mientras la Iglesia no las enseñaba. Y exactamente por eso también fueron perseguidos por la Iglesia, fueron considerados herejes, etc. Desarrolló la teoría moral de la expiación y exaltó el uso de la razón encima del argumento de la autoridad. Otra personalidad importante es el teólogo más importante de la Iglesia medieval, que fue Tomás de Aquino. Definió la teología de la Iglesia romana vigente hasta hoy, el escolasticismo. Ya hemos visto en otros momentos lo que significa el escolasticismo. Una combinación de filosofía de Aristóteles con la teología. O sea, así como la Iglesia Católica desarrolló lo que se llamó de patrística, también desarrolló lo que se llamó de escolástica.
Tanto uno quanto otro, patrística ou escolástica, tenían como objetivo exactamente conciliar las enseñanzas, en el caso de la patrística, de los padres de la iglesia con la filosofía. Y en el caso aquí de la escolástica también conciliar la teología de la Iglesia Católica con la filosofía, más específicamente de Aristóteles. El tomismo, como fue llamado el liderazgo, la influencia de Tomás de Aquino, enseña que algunas verdades están al alcance de la razón, mientras que otras tienen que ser reveladas. La existencia de Dios es comprobada por argumentos racionales y él dio 5. Movimiento, causa y efecto, existencia necesaria o contingencia, gradación y diseño del universo. En 1879, León XIII declaró que la teología de Tomás es la teología oficial de la Iglesia Católica, la Iglesia Romana. Otro personaje de esta iglesia medieval fue Francisco de Asís. Estableció la orden franciscana en 1210 y dominico, también otra orden monástica, que fue la orden dominicana en el año 1215. Federico I o Barbarroja, 1152-1190, fue el emperador más fuerte desde Carlos Magno, una amenaza constante a la independencia de la Iglesia y de otros estados de Europa. Provocó un cisma en la Iglesia que duró 20 años y produjo papas y antipapas. Federico murió en la Tercera Cruzada. Ahora vamos a ver un poco qué fueron las cruzadas. Para entender lo que fueron las cruzadas, obviamente no vamos a nos profundizar mucho en el tema, no tenemos tiempo para esto, pero sí usted puede leer y buscar, investigar. Hay mucha cosa escrita sobre este tema, hay mucha información. Y las cruzadas fueron exactamente una tentativa, un esfuerzo de la iglesia, pero no solamente de la iglesia, como de los gobiernos políticos de Europa, de lograr reconquistar la Tierra Santa de las manos de los musulmanes. Por el año 600 y poco adelante, cuando empieza el movimiento islámico, que crece muy rápidamente y va conquistando todos los territorios e incluso logra conquistar la Tierra Santa y logra incluso llegar a una parte de Europa, específicamente en España. Y entonces el cristianismo de cierta manera estaba siendo masacrado, vencido por el islamismo. Entonces la Iglesia Católica Romana y los gobiernos se unieron exactamente para intentar frenar el islamismo y rescatar, reconquistar la Tierra Santa. Este movimiento que logró durar bastante tiempo se llamó cruzadas. Entonces, al principio los árabes dirigieron el movimiento islámico, pero los turcos lo sucedieron como los líderes del Islam. Los musulmanes empezaron a asaltar y a perseguir a los peregrinos cristianos en Palestina. En el año 1095, el emperador Alejo pidió al Papa Urbano II que llevara soldados de Europa para liberar la Tierra Santa de los musulmanes. La Iglesia romana instó a las cruzadas, pero los reyes europeos las realizaron por varios motivos y a veces con desorden y rivalidades. Aunque el enfoque cambió de librar la Tierra Santa a enriquecerse y mantener una presencia occidental en el Oriente. Entonces, el objetivo inicial
por lo menos aparentemente, de las cruzadas era librar la Tierra Santa de las manos de los musulmanes. Pero había también intereses comerciales, porque aquel sitio, aquel lugar, era muy importante para el comercio. Entonces, não haviam solamente interesses religiosos involucrados, haviam também interesses políticos e interesses econômicos, lo que impulsou a que igreja e governos políticos empreenderam las cruzadas. Las cruzadas principales fueron, diferentes historiadores las numeran también de diferentes formas, pero aquí las principales que vamos a nombrar son estas. En la primera cruzada, los cristianos recuperaron Palestina y Jerusalén en el año 1099 y establecieron el reino de Jerusalén, que duró oficialmente hasta el año 1187. Observe que es casi un siglo. Entonces, hubo la primera cruzada, conquistaron la tierra Santa y establecieron allí el reino de Jerusalén, que dura casi 100 años. En la segunda cruzada, que va de 1147 hasta 1149, fracasaron en reconquistar la parte de Palestina que los musulmanes habían tomado otra vez, pero retomaron Lisboa de los musulmanes. Entonces, observe que las cruzadas no estaban concentradas simplemente con un objetivo al oriente. Había también movimientos en el occidente para librar los países de las manos de los musulmanes. Los dos países de Europa que estaban más afectados eran exactamente España y Portugal. Y ahí entonces en la segunda cruzada, aunque en el oriente fue un fracaso, en el occidente lograron retomar Lisboa. En la tercera cruzada, en 1189 hasta 1191, y observe que de una cruzada hasta la otra, incluso se pasó bastante tiempo. Si vemos de la segunda cruzada, final de la segunda cruzada y el inicio de la tercera, vamos a ver que se pasan 40 años hasta que hay otra vez una cruzada. Entonces, en esta tercera cruzada, intentaron sin éxito reconquistar a Jerusalén, que los turcos habían retomado en el año 1187, pero obtuvieron permiso para las peregrinaciones. En la cuarta cruzada, que fue del año 1202-1204, conquistaron a Constantinopla y tomaron control del Imperio Oriental y en parte de la Iglesia Oriental. En la quinta cruzada, que va de 1217 hasta 1221, fueron derrotados en Egipto, o sea, no tuvieron ningún éxito. En la sexta cruzada, que va de 1228 a 1229, ganaron por medios diplomáticos Jerusalén, Belén y Nazaret, pero los musulmanes retomaron a Jerusalén en el año 1244. En la séptima cruzada, 1248-1254, fracasaron por completo. En la octava cruzada, 1270-1272, también fracasaron por completo. Entonces, observamos que, en verdad, pocas cruzadas, hubo muchas cruzadas, pero pocas fueron de hecho efectivas y lograron los objetivos, por lo menos religiosos, que tenían. Ahora, los objetivos comerciales, por supuesto, fueron alcanzados muy efectivamente. Algunos resultados de las cruzadas. Los países europeos se conocieron más y este conocimiento formó la base de la Europa moderna. Entonces hubo un intercambio de pueblos. El comercio y el intercambio de ideas culturales
crecieron y Europa se hizo más cosmopolita. Las artes, la literatura y la educación florecieron. España expulsó a los musulmanes en el año 1492. En esta reconquista, muchos soldados fueron entrenados y después conquistaron al Nuevo Mundo. En el año 1453, los turcos capturaron a Constantinopla, marcando el fin del Imperio Romano Oriental y de la Edad Medieval. En un día, la gran catedral de Santa Sofía se convirtió en una mezquita. Y así finalizamos la clase de hoy y también esta rama de Historia de la Iglesia 1 y nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones y chao, chao.